El comando rectángulo es una herramienta muy sencilla de usar. La seleccionamos desde aquí y lo primero que hacemos es marcar un vértice. A partir de ahí nos pide el vértice opuesto y ese otro vértice lo podemos marcar mediante un clic o podemos ingresar sus dimensiones, o sea, el ancho y el alto. Si queremos hacer un clic, simplemente lo marcamos y ahí queda el rectángulo. Si queremos darle dimensiones, marcamos el primer punto y luego damos primero el ancho, 2.5, coma, para saltar al otro campo y le damos la altura. Si quisiéramos que la altura fuera 5, escribimos 5 y Enter. Ahí tenemos nuestro rectángulo de 2 por 5. Si quisiéramos verificar si realmente estas medidas son 2 por 5, podemos venir dentro de la pestaña Inicio al panel Utilidades y seleccionar esta reglita. Marcamos desde dónde hasta dónde queremos conocer la distancia y ahí podemos leer el ancho, el alto y la distancia real que existe entre un vértice y el otro. Pulsamos Escape y salimos del comando. El comando rectángulo también presenta algunas opciones que veremos a continuación. Una vez que ejecutemos el comando y antes de marcar el primer punto, AutoCAD nos ofrece algunas opciones que las podemos seleccionar desde el teclado utilizando la letra que esté en mayúscula o pulsando el botón derecho del ratón en este sector de aquí. Las opciones de elevación y altura del objeto son opciones de 3D. La primera de ellas define la altura en el plano en el que se ubicará ese rectángulo y la segunda define la altura que tendrá ese rectángulo en la dirección de Z. Trabajando en 2D, estas dos opciones no nos importan. Las que sí nos podrían importar, aunque las veremos más adelante mediante otro tipo de herramientas, son las que dicen chaflán y empalme, que en las versiones en inglés sería chamfer y fillet. La opción chaflán nos permitirá biselar las esquinas del rectángulo, en tanto que la opción empalme nos permite redondear las esquinas del rectángulo. Si quisiéramos hacerlo, seleccionamos alguna de estas opciones y en el caso particular de empalme nos va a pedir el radio de giro de las esquinas. Supongamos que fuera 0,1, pulsamos Enter y a continuación trazamos el rectángulo. Como ya vemos, ese rectángulo tiene todas sus esquinas redondeadas con un arco cuyo radio es 0,1. Cuando ingresemos nuevamente al comando rectángulo, por defecto el rectángulo se dibujará con un empalme de 0,1. Si no queremos dibujarlo con este empalme, deberíamos seleccionar nuevamente la opción y poner el valor en 0. Después de marcar el primer punto del rectángulo aparecerán otras opciones, las cuales son área, cotas y rotación. La opción área nos permite especificar el área que tendrá el rectángulo. La opción cotas nos permite dar el ancho y la altura del rectángulo. Y la opción rotación nos permite, obviamente, hay que rotarlo. Para trazarlo definiendo su área, hacemos clic derecho, seleccionamos la opción área y nos va a pedir qué área queremos que tenga ese rectángulo. Supongamos que queramos 2.5 unidades cuadradas, pulsamos Enter. Y ahora nos pide cuál es la medida que vamos a dar, o la longitud o la anchura. Supongamos que vamos a dar la anchura, entonces ahí escribimos 1.25, Enter, y aquí nos va a quedar un rectángulo de 2.5 de área y 1.25 de anchura. Si quisiéramos verificar estos datos, entonces vamos a Utilidades, vamos a tomar la distancia, vamos a tomar la diagonal, y vemos como efectivamente le dio el tamaño de 1.25 de anchura. Si también queremos verificar el área, entonces seleccionamos la opción área y vamos marcando las esquinas del rectángulo. Una vez que las marcamos todas, pulsamos Enter y ahí nos informará cuál es el área de esa figura, 2.5, y el perímetro es de 6.5. Para salir, pulsamos Escape. Si quisiéramos dar las dimensiones del rectángulo, entonces ejecutamos, marcamos una esquina del rectángulo, después pulsamos el botón derecho y seleccionamos cotas. Supongamos que una de las cotas fuera 1.36, damos Enter, ahora nos pide la altura, 2.45, Enter,
Y ahora debemos designar hacia qué lado queremos trazar ese rectángulo. Hacia arriba a la izquierda, arriba a la derecha, abajo a la derecha o abajo a la izquierda. Si quisiéramos dibujar un rectángulo girado, entonces vamos a rectángulo, marcamos el primer vértice, botón derecho, rotación, indicamos cuánto va a estar girado ese rectángulo, supongamos 15 grados, y ahora lo trazamos con las dimensiones o haciendo un clic, pero el rectángulo ya estará girado los 15 grados que le indicamos. Cuando ingresemos nuevamente al comando rectángulo, recuerden que lo podemos hacer con simplemente pulsar Enter, el rectángulo por defecto ya estará inclinado los 15 grados que le indicamos la vez anterior. Esto lo podemos leer en la barra de estado y si quisiéramos modificarlo, antes de marcar el otro vértice, pulsamos el botón derecho, seleccionamos rotar y volvemos a indicar la nueva rotación, por ejemplo 0 grados. Vamos a borrar todos estos rectángulos y vamos a dibujar ahora los rectángulos del ejercicio. Vamos a comenzar trazando un rectángulo que va a tener 0.1 de ancho, 1.5 de altura. Vamos a acercarnos. Ahora vamos a dibujar un rectángulo que con respecto a este vértice comenzará 15 centímetros más arriba. Entonces, para poder proyectar vértices, recuerden que tenemos que tener activado este botón de aquí abajo, el que se llama rastreo de referencia a objetos. Entonces, estando activado, vamos a ejecutar el rectángulo, nos acercamos hasta este vértice, nos alejamos, vemos que quedó identificado ese vértice, entonces orientamos hacia arriba, teniendo cuidado de que aparezca la línea punteada y escribimos la distancia 0.15, Enter, y ahí comienza mi rectángulo. A partir de ahí tendrá 0.3 de ancho, 0.05 de altura. Vamos nuevamente a rectángulo y ahora con respecto a este vértice comenzaré hacia arriba a 0.2 y mi rectángulo medirá 0.4 de ancho y 0.1 de altura. El rectángulo de aquí lo voy a dibujar proyectando dos vértices. Entonces voy a rectángulo, me acerco a este y también me acerco a este. Los proyecto ambos y cuando se cruzan, ahí hago el clic y el otro lo tengo identificado como el punto final de este rectángulo. Recuerden que para identificar los puntos de los objetos debe estar activado este botón de aquí, el que se llama referencia a objetos. La pata de mi mesa va a comenzar a 20 centímetros de la pata de la silla, entonces vengo a rectángulo, me acerco, no hago clic, me muevo hacia la derecha y escribo 0.2 y este rectángulo va a medir 0.1, 0.7 de altura. La tapa de la mesa va a comenzar desde este vértice, 10 centímetros hacia este lado, 0.1, y va a medir 1.2 de largo, 0.2 de altura. La pata del otro lado va a comenzar de aquí, 0.1 hacia este lado. En este caso no necesita ser negativo porque ya estoy indicando la dirección con el cursor del ratón. Y ahora le doy las dimensiones. Las dimensiones sí tienen que ser negativas, entonces en X voy a regresar 10 centímetros, entonces será menos 0.1, y como en Y voy a descender, va a ser menos 0.7. Ahora voy a dibujar la tapa de la mesa vista desde arriba. Voy a rectángulo y las dimensiones van a ser 1.2 de ancho, 1.2 de altura. Ahora voy a dibujar la proyección de la pata de la mesa que va a estar ubicada por acá, a 0,1 en X y a 0,1 en Y. Vamos a ver tres formas diferentes de poder dibujar ese rectángulo. Una de ellas es dibujando una línea auxiliar. Venimos a línea, un punto, 0.1 en X, 0.1 en Y. Ahí tengo mi línea auxiliar, entonces después vengo a rectángulo, marco 0.1, 0.1, que son las dimensiones de la pata.
Esta sería una forma. Por último, borro la línea auxiliar. Otra forma, para no ejecutar tantos comandos, puede ser la siguiente. Vamos al comando rectángulo. Entonces, el primer vértice del rectángulo lo quiero identificar respecto a este. Para poderlo hacer, pulsamos en el teclado la tecla de mayúscula o Shift, el botón derecho del ratón y vamos a la opción desde. Entonces, marcamos este vértice, que es con respecto a quién voy a dar mis coordenadas. Ahora, con respecto a ese vértice, mis coordenadas van a ser 0, 1 en X y 0, 1 en Y. En este caso, y solamente en este caso, necesitamos colocar el valor arroba. Arroba, y después el valor de X, que sería 0.1, coma, el valor de Y, que sería 0.1, Enter, y ahí recién comienza mi rectángulo. A partir de ahí doy las dimensiones de mi rectángulo, que serían de nuevo 0.1, 0.1. En este caso no dibujé líneas auxiliares, pero requiero de un procedimiento que no es muy simple. El tiempo insumido entre una opción y la otra no es muy diferente. Vamos a ver la tercera opción. ¿Cuál sería? La tercera opción sería, vengo a rectángulo, marco, hago clic en ese vértice y ahí me va a iniciar mi rectángulo. Pero como no quería que iniciara en ese rectángulo, doy Escape. Simplemente marqué ese punto para que ese punto sea el último punto marcado. Entonces ahora doy Enter nuevamente para reingresar al comando rectángulo y el primer vértice de mi rectángulo lo voy a indicar mediante una coordenada relativa al último, pero incluyendo el valor arroba. Entonces pongo arroba 0.1, 0.1. Enter. Ahí está el primer vértice, 0.1 de ancho, 0.1 de alto. Voy a usar este mismo procedimiento para el ángulo opuesto. Entonces voy a rectángulo, marco, cancelo, Enter, arroba, con respecto a ese punto que marqué recién, voy a estar ubicado menos 0.1 en X, menos 0.1 también en Y, Enter, y las dimensiones de mi rectángulo van a ser menos 0.1, menos 0.1, Enter. Ahora para estas otras patas puedo aprovechar que ya tengo dibujados esos dos rectángulos, entonces me acerco, proyecto ambos, 0.1 en X, menos 0.1 en Y, Enter para reingresar al rectángulo, proyecto, 0, menos 0.1 en X, 0.1 en Y, Enter. Y aquí tenemos dibujados nuestra mesa y silla en alzado y la mesa vista desde arriba.